vamos a ver cómo vamos a calcular el área delimitado por una función y un trocito del eje de las x. Ahora vamos a ver qué es el área que queremos calcular y cómo se calcula, ¿vale? Pero la primera idea que nos tiene que quedar súper clara es que nosotros, según la situación, el dibujo de la función que tengamos en ese intervalo AB del que queremos calcular el área, vamos a tener que emplear tres definiciones distintas según la situación que tengamos. Por lo que es muy importante siempre tener claro, antes de calcular áreas, tenemos que tener una representación gráfica de la función. Que normalmente esa representación gráfica me la han ido pidiendo en algún apartado anterior de los ejercicios. Entonces, lo que vamos a ver, el primer caso que vamos a ver es el caso siguiente. Nosotros tenemos una función dibujada en unos ejes de coordenadas x e y, y tenemos una función, por ejemplo, que nos haga así. Y queremos calcular la integral de esta función, el área que queda determinado por esta función y el eje de las x en su trocito entre a y b. Lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues el área que estamos queriendo calcular es el área que queda encerrado por la recta vertical que pasa por x igual a a, la recta vertical que pasa por x igual a b, el eje de las x y la función correspondiente. Es decir, el área que estamos calculando es el área este que tenemos aquí. Bueno, pues cuando este área que queremos calcular nos quede siempre por encima del eje de las x, la definición que tenemos que utilizar para ese área es la integral entre a y b de la función. Es decir, una forma alternativa de dar la definición de la integral definida es a través del área, ¿vale? Es decir, el área de una función que está definida, que determina una función que está siempre por encima del eje de las x, es la integral definida que hay en ese trocito que tenemos ahí, ¿vale? El segundo caso que vamos a tratar es qué es lo que ocurre si tenemos el caso justo contrario, que tengamos una función definida en un eje de coordenadas cartesiano y que a la hora de dibujarla, pues la función nos haga algo así. Y tenemos que calcular el área comprendida por la función y el eje de las x en el intervalo AB. Pues lo mismo que antes, lo primero que vamos a hacer es ver el área el trocito del plano del que queremos calcular el área, y sería el trocito delimitado por la recta vertical que pasa por A, la recta vertical que pasa por B, el eje de las x y el dibujo de la función. Es decir, que el área que queremos calcular en este caso sería este área que nos queda todo ello por debajo del eje de las x. Bueno, pues en este caso, si nosotros queremos calcular la integral entre a y b, como hicimos en el caso anterior de la función, nos vamos a encontrar con que esta función nos da un valor negativo. Pero nos da un valor negativo que es igual al opuesto del área. Por lo tanto, para calcular el área lo podemos hacer convirtiendo este valor negativo en un valor positivo. Normalmente en matemáticas hay varias formas de convertir un valor negativo en otro positivo. Uno es poniéndole un signo menos a la integral, es decir, si me queda la integral menos 7, pues el área sería menos 7, es decir, más 7. O lo que suele ser más habitual en estos casos, que es ponerle valor absoluto, que quiere decir que si la integral me da menos 7, pues yo lo hago como más 7. Este sería el segundo caso. Y luego el tercer caso, que es un poco la situación más complicada que podemos tener, es que nos encontremos con una función que al dibujarla, pues nos haga algo así. Y queríamos calcular pues el área comprendida entre esta función y el eje de las x en su intervalo AB. Si hacemos lo mismo que antes, para determinar el trocito de plano del que queremos calcular el área, tendríamos la recta vertical por A, la recta vertical por B, el eje de las x y la función entre A y B.
vemos que en ese caso el área que nos queda, el trocito de plano que nos queda, es un trocito que aquí está por encima del eje de las X y aquí está por debajo del eje de las X. En ningún caso este área va a ser, bueno, perdonad que aquí en el dibujo he dibujado más área del que tengo que utilizar, ¿vale? Sería ese área que tenemos ahí. Sería el área ese que tenemos ahí. Lo que os estaba comentando es que en ningún caso el área es la integral entre A y B, ¿vale? En ningún caso. En este caso, para calcular el área, lo tenemos que hacer dividiéndolo en dos trocitos. Identificar el punto donde la función cambia de ser positiva a negativa o de ser negativa a positiva y dividir el área en la suma del cálculo de dos áreas. El primer área sería el trozo que hay desde A hasta C y el segundo área el trozo que hay desde C hasta B. El primer área utilizaríamos para calcular el primer área la primera situación, la integral entre A y B de la función, porque el primer trocito me queda por encima del eje de las X, y para calcular el segundo área, pues utilizaríamos la segunda definición que hemos visto cuando la función nos quedaba por debajo del eje de las X, ¿vale? Entonces, en este caso, este área lo calcularíamos como la integral entre A y C de la función, que me queda positiva, más si calculo la integral entre C y B de la función, me encontraré con que este valor es negativo. Para convertirlo en positivo, lo calcularíamos con el valor absoluto. De hecho, no pasaría nada por poner también aquí un valor absoluto, porque esta primera integral me va a dar un valor positivo, porque sí que coincidía con el primer área que teníamos.